Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Me presento, soy el alumno Manuel Cárdenas González, cursante de la materia de Periodismo y Lenguaje Narrativo, procedente de la Universidad Nacional Autónoma de México en sexto semestre. Y el día de hoy abordaremos un tema muy interesante, el cual tiene que ver básicamente con la última categoría del modelo de Jennett, en este caso el modo del relato. En esta ocasión vamos a identificar las diferencias que existen entre la distancia y la perspectiva, los cuales son dos conceptos sumamente importantes que abordan el modo del relato. Así que sin más preámbulo, comenzamos. En esta ocasión, ¿qué es el modo del relato? ¿Qué nos dice Jennett acerca del modo del relato? Se refiere a la regulación de la información que se proporciona en el relato y el punto de vista desde el cual se ofrece la información. En este modo se distinguen dos categorías como lo acabamos de mencionar anteriormente en el principio del video, que es la distancia y la perspectiva. Pero, ¿qué es la distancia? En este caso, la distancia se relaciona con la elección que hace el narrador entre dos modos de referir hechos verbales, ya sea en que tome el cargo de la narración, mejor conocido como mímesis, o si se reproduce enunciados ajenos, también conocidos como diégesis, el diégesis de la historia. En este caso, la distancia se estudia a partir de dos maneras. Desde el showing, que es un modo de narrar los hechos de forma inmediata y desordenada. Y la otra es a partir del telling, que es la parte ordenada del relato, ¿no? Con ello, pues obviamente la distancia va a regular la información que se va a proponer a partir del relato que uno va a ejercer como narrador. Bien, hablemos acerca del estilo de la distancia, que, a diferencia de la perspectiva, el estilo proporcionado por la distancia se divide de tres maneras: el discurso imitado, el discurso narrativizado y el discurso transpuesto. El discurso imitado, como bien lo dice el concepto, la palabra, es aquel discurso donde el narrador va a imitar una personalidad que no es de él. Es donde va a buscar narrar un acontecimiento a partir de la imitación verbal, ¿no? Ahora bien, el discurso narrativizado se considera la intervención constante del narrador durante el proceso de la historia, pero en su faceta real. Ajá. Sin embargo, por otra parte, pues el discurso transpuesto, pues es mediador, básicamente, entre el discurso imitado y el discurso narrativizado. Ahora bien, ¿qué efectos provocará la distancia en el lector? Uno de los efectos de la distancia en el relato narrativo se considera a partir de la creación de una conexión entre el lector y el acontecimiento. En este caso, pues el entorno, las situaciones o las circunstancias se consideran elementos sumamente importantes para el desarrollo de la historia y la interpretación del acontecimiento. Sin embargo, al existir una distancia mayor en la historia, pues va a generar menos empatía con los personajes del relato. Entonces, entre mejor énfasis, mejor conexión habrá tanto entre el lector y el relato de la historia. Ahora, un ejemplo de la distancia en este caso, podemos verlo en la película de Up, ¿no? Donde se expone la historia de amor entre Carl y Ellie. Obviamente esto conlleva tener, no tiene un acceso directo a las emociones de ambos personajes, ya que en este caso se presenta una distancia alta debido a la secuencia de amor sin la necesidad de diálogos. Es decir, uno de las estrategias fundamentales utilizadas durante la película fue jugar al principio con las emociones del público y con las emociones del personaje. Te transmiten un mensaje profundo para que puedas empatizar con los espectadores, ¿no? En este caso, los fanáticos de la película. De esta forma, el relato de palabras es usado fundamentalmente para la expresión del pensamiento del narrador y los personajes.
En este caso pues existe el relato de acontecimientos, el cual pues se centra en situaciones, circunstancias, entornos y contextos, es decir, a lo que llevamos a cabo con el ejemplo de la distancia, la conexión, el entorno en el cual tanto Carl como Ellie tenían en común para poder empatizar con el público que es fanático de la película, fanáticos de la película, incluso del romanticismo, ¿no? Porque la ideología propuesta por la película fue esa, profundizar en el sentimiento mutuo de dos personas que se conocieron desde niños y que al final acabaron siendo ancianos, como una historia de amor tan profunda en la cual nos hace reflexionar acerca de la vida, del momento, pero sobre todo del amor, en este caso las emociones fuertes. Ahora, ¿qué será la perspectiva según Genet? Bueno, pues él describe la perspectiva como modo de regulación de la información o como punto de vista desde el cual se relata el hecho. En este caso, la focalización es la restricción informativa. En cuestión de estilo, como ya habíamos mencionado primero con el de la distancia, los tipos de relato, que era el relato imitado, el discurso imitado, el discurso narrativizado y el discurso transpuesto. Ahora hablaremos acerca de los tipos de focalización relacionados con el relato. Primero tenemos el relato no focalizado, es decir, donde el narrador tiene más conocimiento de la historia que los personajes. Ahora hablemos acerca del relato con punto de vista, el cual hace referencia a la igualdad de conocimientos tanto del narrador como de los personajes. Por otra parte tenemos el relato objetivo, que es donde el narrador sabe menos de la historia que los personajes. En este caso los personajes saben más que el narrador, ¿no? Y pues con estos elementos, pues Genet logró explorar el estudio de la distancia narrativa a partir de la perspectiva narrativa, a partir de dos tipos de alteraciones: omisión lateral y paralepsis. La omisión lateral es cuando el narrador da menos información sobre la historia a comparación de la paralepsis, que es cuando el narrador da más información sobre la historia. Bueno, ahora los efectos que provoca esta parte de perspectiva, bien lo dice el concepto: perspectiva, percepción del lector. En este caso el lector se encarga de visualizar el proceso de la historia y a partir de ahí experimentar las emociones, el modo, la conducta del personaje. Y en este caso, pues de acuerdo con Gerard Genet, es necesario no confundir la información dada por un relato focalizado con la interpretación que el lector está llamado a darle, en este caso, o que la da sin estar invitado a ello. Lo cual pues bueno, pues va a gestionar la acción y la motivación para que el lector pueda empatizar de manera profunda con los personajes. Y un ejemplo muy claro de la perspectiva es lo vemos en la película Ratatouille, ya que es narrada a través del personaje de Remy, pues una rata cocinera que pues sorprendió a Francia como el máximo exponente de la cocina internacional, ¿no? Y a través de él pues se narra la forma, cómo fue discriminado por la sociedad al ser una rata, y esto incluso en la película refleja su lucha contra sus emociones y su pasión por la cocina. Este tipo de perspectiva pues se considera interna debido a su esfuerzo por ser reconocido mundialmente como su héroe, como su modelo a seguir, Auguste Gusteau. Pues bueno, la relación que existen entre ambos conceptos, ahora hablemos de la relación que existe tanto en distancia y perspectiva, es que ambos permiten crear narrativas coherentes a partir de diferentes niveles, por lo que es necesario invitar al lector a reflexionar sobre las experiencias surgidas tras analizar el acontecimiento, es decir, desde qué ángulo el lector va a poder observar lo que es la historia y moldear la relación entre espectador y relato, de qué manera el individuo va a empatizar con la historia y en qué momento se va a sentir identificado, porque evidentemente, ¿por qué tomé el ejemplo de Ratatouille? Porque es en la película donde muchas personas se reflejan
se relacionan debido a que fueron rechazados muchos de ellos porque muchos no creían en esas personas debido a su talento, eran minimizados por la sociedad. Y Ratatouille fue un claro ejemplo de subida de nivel, en este caso, de que todo en la vida es posible lograr. Por lo tanto, es muy importante que estas narrativas, como lo acabo de mencionar, sean coherentes para poder interpretar la experiencia que puede tener tanto el lector como el narrador de la historia y a llevar a cabo una relación profunda entre ambos conceptos. Bueno, para finalizar, el modo del relato, pues, como bien lo sabemos, pues permite comprender la intensidad narrativa de un hecho. En este caso, pues la exploración de elementos narrativos como los tipos de discurso o relato, permiten que el lector pues comprenda a detalle sobre la manera en cómo se puede observar la historia y moldear la relación entre el espectador y la historia, que es lo que acabo de mencionar. Ajá. En este caso, pues primero que nada, pues, la distancia pues, nos ofrece una visión objetiva del acontecimiento, ¿no? Mientras que la perspectiva pues se enfoca básicamente en el punto de vista a partir de las emociones y en cómo esto va a ser partícipe del relato de la historia, ¿no? Y como lo acabo de mencionar, estos conceptos pues, van a invitarnos como lectores, como consumidores del cine, de una película o de un libro, a la reflexión sobre las experiencias de la historia, ¿no? Para sentirnos identificados y que nos podamos sentir atraídos por este tipo de narrativas. Y como referencias utilizadas, bueno, utilicé la que se nombra en primer lugar la lectura El discurso del relato, ensayo del método, versión electrónica, Paris Edition, Seal, consultado el 25, bueno, eso fue el 25 de noviembre de 2024. Y por otra parte, tomamos como referencia la lectura de Castani, que es reseña de figuras 3 de Gerard Genette, igual consultado este mismo día, 25 de noviembre. Bueno, sin más que decir, doy por terminado este video. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.